Bien, vamos a saludar con nuestro tercer invitado, el doctor Carlos Bravo. Con él vamos a hablar sobre este mismo tema, los chats de Fernando Villavicencio. Doctor Carlos Bravo, gracias por aceptar conversar con nosotros y a los tiempos. Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, en realidad a los tiempos, pero aquí me tienen a la orden. Buenos días. No sé si pueda levantar un poquito la pantalla. Parece ser que no está toda su cara y sería importante tenerlo completo para poder empezar este diálogo. Perfecto, doctor. No sé ahí si está. bien. Perfecto. ¿Ahí está bien? Ahí estamos perfectos. Ya. Doctor. Sí, lo que pasa es que estoy haciéndolo desde el celular porque se ha producido algún problema, no sé, en la computadora no se enciende la cámara. Pero bueno, esperemos que haga lo mejor posible de todos modos. Doctor, usted hace algunos años ya venía denunciando quién era Fernando Villavicencio. Y bueno, el tiempo termina dándole la razón no solo a Carlos Bravo, sino también al doctor Juan Falconi, al señor Santiago Cuesta, que hizo una denuncia en un programa que tenía Carlos Vera hace unos 4 o 5 años en Canal 1, y algunas personas que venían haciendo severas críticas de a qué se dedicaba Fernando Villavicencio. Así es, estimado Jaime. Mire, todo lo que yo pueda decir ahora o lo que yo diga ahora, se lo dije a Villavicencio en vida. Es más, yo avisé a Villavicencio, le enjuicié penalmente. Le enjuicié penalmente porque este sujeto era un asalariado de Isaías y ahora se comprueba con los chats de este mismo delincuente extorsionador que en vida se llamó Fernando Villavicencio Valencia. Y hay que decirlo así, porque hay personas que dicen, no, ya está muerto, no se debe hablar, no se puede defender. No. Inclusive aquí la ciencia y la ciencia jurídica debe estudiar el caso de Villavicencio, como ha estudiado el caso de muchísimos otros delincuentes, ¿no es cierto? Le pongo un nombre, Camargo Barbosa, violador, asesino, en fin, son casos de estudio, porque finalmente Villavicencio tenía un modus operandi delictivo en su vida. Él lo que tenía era una máscara en su cara, que se la retira paradójicamente después de su muerte con los chats de él mismo. Y vemos que ahora todo este bodrio lo único que causa es repugnancia. La viuda de este extorsionador ahora le denuncia a la hija del extorsionador. La hija del extorsionador le denuncia al íntimo socio del extorsionador, a este basurita. Y así, este es el paisito. Entonces, mire la imagen que se formó este sujeto, cuánto daño le hizo al Ecuador y cuánto daño le hizo a tantas y tantas personas. Entonces, retomo, yo lo enjuicié penalmente, le senté en el banquillo de los acusados a él y Zurita, si tiene 1 gramo de vergüenza en la cara, va a ratificar lo que yo le digo. Villavicencio, para no irse a la cárcel, tuvo que pedirme disculpas dentro del juicio y también disculpas públicas, porque obviamente se inventó una trama, una trafacía, supuestamente que me habían hecho algún depósito a mí, y todo era inventado. Claro, ante la buena paga de Isaías, entonces a este sujeto le daban para que, o le pagaban para que hable lo que querían que hable esa mafia, o para que calle, como ha callado tantas cosas. Pero mire, Jaime. Perdón, doctor, ¿cuál era el propósito de difamarlo? Porque hay algunas versiones de personas que nos dicen en entrevistas aquí en Ecuador en Directo que él hacía ese tipo de situaciones y después iba a alguien y llegaba a acuerdos. Sin duda, pero conmigo se equivocó, pues. Porque conmigo no iba a llegar a ningún acuerdo. Yo no hago acuerdos con delincuentes. Yo puedo hacer un acuerdo con una persona decente, honorable, que eso es legítimo y válido, pero con delincuentes no se hacen acuerdos. Y peor si son hechos difamatorios contra el honor de una persona. Este canalla en vida inclusive se metió con mi hija y también se inventó algún tema por ahí que no tenía ningún sustento. Sacó por ahí una foto
una foto en del internet en donde mi hija, cuando era abogada en alguna entidad pública, pero esa fotografía de mi hija aparecía en el staff de mi estudio jurídico, porque mi hija también es abogada, mi hija mayor. Entonces, son todas estas tramas realmente asquerosas con las que este sujeto pretendió perjudicar a muchísimas personas. A unas las perjudicó realmente y a otras, pues, Micaela Andrade, en el caso no alcanzó. Lo que pasó ¿Perdón? con Micaela Andrade, la hija del abogado, del doctor Washington Andrade. Eso es terrible. Mi solidaridad con mi colega, con el doctor Andrade, no lo conozco personalmente, no he tenido el gusto de saludarle, pero mi solidaridad absoluta. Fíjese que en ese caso, no, digamos que no es similar con el que tuvo con mi hija, pero esta chica se suicidó. Esto es gravísimo. Entonces, lo que le decía, Villavicencio, ya de muerto, la careta está a un lado y esos chats deben ser investigados en su totalidad, porque ahí hay un rosario de delitos. Ahí hay desde extorsiones, lavado de dinero, testaferrismo, cohecho. Es inacabable los delitos de esta verdadera mafia. Pero en esos chats hay que hacer un análisis también muy pormenorizado a los que cruzaba, por ejemplo, con la máxima autoridad de la Fiscalía. Esto es vergonzoso, aberrante, Jaime. No, mire los chats que cruzaba con ella. Y la fiscal le anticipaba cómo iban a salir las sentencias, a manera de un score de fútbol, ¿no? 2-1 le decía. 2 votos a favor y 1 en contra. Pero eso no es nuevo, Jaime. Eso no es nuevo. El país o una sociedad conoce de su historia, está condenada irremediablemente a repetirla. Está condenada. Mire, yo en entrevistas que han tenido la gentileza de invitarme en estos días, he exhibido yo algunos libros, porque a mí me gusta siempre con documentos. En esos chats de Villavicencio aparece un nombre que es muy importante, un nombre de un abogánster. Y también le digo, me hago cargo de las palabras que yo digo, de cada una de mis palabras. Ese abogánster ha tenido algunos alias Charlie, o alias el hombrecillo del maletín, que ha pasado por varias décadas, por lo menos 4 décadas, 40 años. Y esto lo recoge la historia, pero obviamente esos medios de comunicación corporativos nunca van a dar eco, ni nunca van a seguir ese hilo de la historia para que el país nunca lo olvide. Y por eso, por esa tragedia, por esa prensa corrupta, es que volvemos a repetir esos mismos hechos. Mire, en este caso Astra, se da cuenta, por ejemplo, cómo el mafioso Roberto Isaías se hizo del ingenio La Troncal, Astra anteriormente, ahora se llama EQ2, ¿no? Se hizo conociendo de antemano una sentencia que la tuvo antes ya en su poder. O sea, exactamente lo mismo que hace la fiscal Diana Salazar. Aquí está. Mire lo que dice. Capítulo 1.4. Fax de Roberto Isaías. Sentencia en su poder antes de ser notificado el fallo. Claro, tal vez para la juventud que no conoce o para quienes son abogados, nadie puede tener un fallo antes de que los jueces lo dicten, pues. Pero lo más grave de este caso es la podredumbre judicial en la que siempre ha estado metido Roberto Isaías cuando se hizo de este ingenio en un doble juicio, es decir, en un juicio completo que llegó hasta tercera instancia en esa época, porque en esa época no había el recurso de casación. En tercera instancia le negaron, porque ahí se había inventado un tema de unos pagarés. El tema sería muy largo comentarlo, pero si usted en algún momento tiene tiempo, pues yo didácticamente le puedo demostrar el asunto, ¿no? Así que esta historia viene de largo. ¿Y quién le asesoraba en todo esto? Ese mismo hombrecillo del maletín, ¿no? Porque la historia... ¿Quién era el hombre del maletín? Este que le digo, alias Charlie Pareja, este abogánster.
Al que le dicen El Capaco. Capaco, ese es otro alias, ¿no? En esos acrónimos. Este era Capaco y el María primo hermano Verónica era Jairala, Capaya. ¿qué era dentro de ese grupo? Perdón. María Perdón. Verónica Jairala. También, pues, eran los mismos, ¿no? Pareja Cordero con Jairala trabajaban juntos. Trabajaron juntos inclusive en la creación de la ley del AGD, donde aparece, por ejemplo, ¿no? Y también le puedo... ¿Y cuál era el trabajo de Villavicencio, doctor, también? Perdón. ¿Cuál era el trabajo, las funciones de Villavicencio con el grupo Isaías? Bueno, la que están expuestas en los chats. La que están expuestas en los chats. Mire, un solo ejemplo. ¿Usted alguna vez le escuchó a Villavicencio hablar algo en contra de Isaías, del mafioso Isaías, y teniendo toda la documentación que tenía? Jamás, jamás, como a ninguno de los otros, no. Por ejemplo, hoy veo que le han sacado al doctor Osvaldo Hurtado a que pontifique, ¿no? Para que siempre le esté atacando a la Revolución Ciudadana y todo lo demás. Pero el doctor Osvaldo Hurtado se ha olvidado, por ejemplo, que los mayores aportantes de la campaña de Maguad, en binomio con Noboa, en la que en la segunda vuelta participaron, mire las paradojas, con el padre del actual presidente de la República, con Álvaro Noboa Pontón. ¿Quiénes fueron los mayores aportantes? Fueron Guillermo Lazo y Danilo Carrera. Mire usted cómo se repite la historia, ¿no? Aquí tengo otro libro, Atraco Bancario y Dolarización. Y lo puedo leer. Aquí dice cuánto aportaron, por ejemplo, Guillermo Lazo y Danilo Carrera. En esa época aportaron la bicoca de 1.000 millones de sucres. 1.000 millones de sucres a esa época. Entonces, no es que Aspiazu fue el mayor aportante de esa campaña de Maguad. No, el mayor aportante fue el mafioso Roberto Isaías, que hizo inclusive... A pesar de que venía de un gobierno que lo habían derrocado, que era el de Bucarán, que también fueron parte de ese gobierno. Bueno, pues, pero Roberto Isaías era el asesor económico de Bucarán, pues. Claro. Entonces, imagínese ese iter criminis, ¿no? Ese camino del delito de este delincuente, ¿no? O no olvidemos tampoco, y esto es real, Roberto Isaías es sobrino político de León Febres Cordero. Y mire, aquí hay otro libro más, porque a mí me gusta hablar con documentos. Este libro, que se llama El poder, el dinero y otros intereses, es escrito por un primo hermano de este mafioso, Juan Carlos Isaías Maguad, primo hermano. Y esto es muy interesante porque realmente de aquí parten todos estos hechos delictivos, ¿no? Cómo Roberto Isaías se hizo del banco, cómo no rescataron con vida a quien era dueño de Filambanco en esa época, a Naim Isaías Barquet, cómo Febres Cordero ordenó una incursión en una casa en La Chala donde le tenían secuestrado, ¿no? Donde era realmente fácil rescatarlo, pero él ordenó que no quede con vida nadie, y ahí perdió la vida Naim Isaías. Pero este libro dice muchas cosas y se complementan con otras hipótesis de otros libros como este de Atraco Bancario y Dolarización, no, escrito por Diego Delgado. Ahí se dice, por ejemplo, que el Partido Social Cristiano era deudor de Filambanco de 1.500 millones de sucres y de algunos otros diputados de esa época, ¿no? En el Congreso Nacional, que también eran deudores. Y se dio un caso realmente insólito que está narrado en este libro y que yo le puedo hacer un resumen muy corto. La familia Isaías, es decir, los hermanos del banquero Naim Isaías, ¿no? Iban a tener una reunión el 2 de septiembre del año 1985 para decidir cómo se negociaba con los captores. Y esto fue comunicado al expresidente Febres Cordero, ¿no? Y él asintió y aceptó que esto se haga. Pero ¿qué sucede? Que en esa madrugada del 2 de septiembre de 1985, en el cuartel modelo de Guayaquil, donde estaba el centro de operaciones del expresidente Febres Cordero, se reunieron, ¿quiénes? Febres Cordero, Charlie Pareja,
Miguel Orellana y Roberto Isaías. Y a las 3 de la mañana decidieron la incursión a esa casa de la Chala en donde le tenían al secuestrado y no salió vivo nadie. No salió vivo nadie. Entonces, después vinieron pues ya otros hechos, ¿no es cierto?, respecto a los intereses económicos que habían de por medio y se tejieron muchísimas hipótesis que están recogidas, como le digo, en la historia del Ecuador, pero que las olvidamos fácilmente. Mira entonces desde dónde viene este capaco, ¿no? Con estos oscuros intereses manejándose y llegamos hasta los chats de Villavicencio. Llegamos hasta los chats de Villavicencio. Ahí está Capaco también nombrado. Ese es el paisito, Jaime. Ese es el paisito. Doctor. Así es como nos han sumido. Como decía Simón Bolívar, que no nos tienen sometidos tanto por la fuerza, sino por el engaño. ¿No? Luego vinieron, mire todo lo que ha pasado desde el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora Noboa. A estos gángsters, a los que se le incautaron los bienes en el único gobierno que los enfrentó, que fue el del presidente Correa, y hay que decirlo con todas las palabras, les guste o no les guste, correístas o anticorreístas, pero esos son los hechos, esa es la historia, esa es la verdad. Es el único gobierno que les incautó los bienes a estos delincuentes. ¿Y qué pasó a partir del gobierno de Moreno? No solo que se hicieron leyes a favor de ellos, ¿no? Partiendo de la ley de fomento productivo, luego la ley que reformó el Código Orgánico Monetario, en la que ya en una disposición legal, ¿no?, se ponía como ley para que se les devuelvan o para que se paguen sentencias en contra del Estado ecuatoriano. Miren cómo se anticipaban, es decir, legalizaban el atraco. Aquí tengo yo un recorte de prensa que tiene un titular que me gusta, pero que no es tan exacto. No sé si se lo puede ver ahí. Ahí está bien, está perfecto. Ecuador, el país donde los jueces roban a los mafiosos. Es un buen titular, pero no es exacto. ¿Qué medio sacó eso? Sería mucho mejor. Esto no es de hace mucho. No tengo la fecha aquí, pero se lo puedo ver. Esto es de hace unos ¿Pero 3 qué meses medio atrás, fue, doctor? más o menos. 3, 4 meses atrás. ¿Qué medio? ¿El Universo? No, esto es el Expreso. Es del Expreso. Pero déjeme decirle algo. Ese titular, que bueno, tiene mucho de verdad, sería mucho más exacto si se diría: los mafiosos con los jueces y los abogángsters roban al Ecuador. Precisamente por lo que le estoy diciendo. Mire, esos atracos los van legalizando en las leyes ecuatorianas, desde el gobierno de Moreno, de ese sátrapa. Y ahora resulta que a estos Isaías, con Charlie Pareja y otros abogados, como por ejemplo Noboa, que tan audazmente escribe, ¿cuál Noboa? me refiero a Ricardo Noboa Bejarano, también abogado de los Isaías. Y también abogado del era Banco del Jorge Zavala Pacífico, Egas, ¿no? que ya falleció. Exacto, que no ha aclarado ese tema del Pacífico. Mire, tuvo la audacia de escribir este artículo, Los Alquimistas. Esto es increíble. Y mire lo que dice, que los alquimistas, ¿no?, los criollos obviamente, transforman las acciones de protección y de habeas data en oro y plata. Es que esto que dice el abogado de Isaías, es lo que han hecho los Isaías. Entonces se han conseguido a través de una acción de habeas data que les devuelvan los bienes, inventándose con una corrupta como María Josefa Coronel, que estuvo a su servicio. Y aquí también puedo exhibir muchísima información, no nos alcanza el tiempo. Mírele a la María Josefa Coronel con la aureola aquí, una coronita de filambanco. Para eso trabajaba, para eso Sí. le pusieron en el Consejo de la Judicatura. Oiga, y ella se fue a vivir a Miami de cónsul, ¿no? Creo que Bueno, sigue. le premió Guillermo Lasso, pues. Guillermo Lasso, íntimo amigo de Roberto Isaías, ¿no? Que Ya les están dicho devolviendo los sea, bienes.
Claro, claro, no, ya han recuperado. Y aquí los medios no dicen nada, no, casi hay poca información. No, los medios no dicen nada precisamente por lo que dicen los chats de Villavicencio. No, prensa corrupta, periodistas corruptos. ¿Qué periodista honesto, como los que hay, por ejemplo, ahora en este canal que tiene, en el que estamos, en esta entrevista, ustedes directamente, Jaime, sin lisonjas ni nada? ¿Qué periodista habla en contra de los Isaías de los medios corporativos? Nadie. Ninguno. Hay silencio. Ninguno, nadie, todo tapado. Pero eso sí están bien tarifados, ¿no? Claro. Están los chats de Villavicencio, que se están develando y se van a seguir develando. ¿Por qué ven monstruos en esos chats, y dígame doctor? una cosa, y Villavicencio no era periodista. No era periodista. Mire, ahí está. Uno de los tarifados. Doctor, ¿por qué Pero ven eso sí, monstruos en esos chats? No, en esos chats no hay monstruos, ahí hay sapos y culebras, pero eso, más allá de darle un calificativo, ahí existen delitos que deben ser investigados. Obviamente no van a ser investigados con la fiscal Diana Salazar, pues, si ella está metida en esos chats. Pero no solo eso, mire la memoria cortita de los ecuatorianos. Hace muy poco tiempo, ese otro delincuente, Pablo Celi, ex contralor del Estado, otro delincuente que está en la cárcel, ¿no? Mire, le decía, fiscal Salazar, no saque solo los chats que le interesan a usted, saque todos los que ha acusado conmigo. Vea, nunca sacó. Y ahí se quedó, claro. Ya otro escándalo tapó eso y ahí se quedaron. Pero sería muy importante, ¿no es cierto?, ver también esos chats de Celi con Diana Salazar. ¿Y cuánto más habrá? Así que esto hay que seguir dándole pista, Jaime, y seguir investigando, ¿no? Pero claro, ya cuando tengamos una fiscalía realmente honesta y también pues unos jueces que actúen en base a la ley y que no sean parte de esta mafia donde, como le enseñé en ese artículo, los jueces roban hasta a los mafiosos. Doctor Bravo, muy buenos días. Carla Aro le saluda. ¿Podríamos nosotros llegar a pensar que había una red de tráfico de información? Porque vemos que hay algunos medios que formaban parte y que eran cómplices de todos estos actos en los que se ve involucrado el señor Fernando Villavicencio. Carlita, buenos días, qué gusto a los tiempos. Clarísimo y rotundamente sí. Claro que había ese tráfico, pero evidentemente que sí. Mire el caso que hace pocos minutos me mencionó Jaime, del doctor Andrade. Ahí, ¿quién está directamente involucrado? El dueño de un medio de comunicación, pero que no presentaba su cara, no presentaba su nombre, sino era un troll. Y así es como se venían manejando, así es como han venido manejando a toda esta prensa. Mi colega Ramiro Aguilar, tan acertadamente le escuché, ¿no?, decir que hay periodistas rocola como Carlos Vera, por ejemplo, al que se le mete una moneda, como las rocolas, ¿no? Las rocolas le metía una monedita, al menos en mi tiempo, y le tocaba la canción que usted escogía. Y mejor descrito no puede estar. De esos periodistas rocolas hay por montones en el Ecuador, corruptos, que ahora están saliendo y no dicen nada. Yo a Zurita ya no le he visto que dice nada, ¿no? Pero algo que es muy importante, mire usted, ya nadie discute si los chats son verdaderos o son falsos, porque son verdaderos. Lo que estamos viendo es que los supuestos o las supuestas afectadas, como la viuda, la hija del extorsionador, en fin, dicen que están denunciando porque se han divulgado los chats. No. Aquí hay un interés superior, que es el interés público, que tenemos el derecho de conocer y destapar toda esta cloaca, y ante ese interés público, ¿quién es la entidad que tiene que responder? ¿La Fiscalía? Lamentablemente, Carlita, la Fiscalía. Pero ya la señora Salazar no se encuentra asumiendo sus funciones. Claro, pero es que tenemos ahí un fiscal subrogante que con seguridad no ha leído el penúltimo inciso del artículo 190 del Código Orgánico de la Función Judicial.
una investigación ante esa noticia criminis de los chats de Villavicencio ya debió estar abierta. ¿Y quién debe ser la primera investigada? Diana Salazar Méndez. Diana Salazar, la primera investigada. Entonces, eso le decía, cuando volvamos a la normalidad, porque en realidad el Ecuador hoy vive una anormalidad. Es un poco lo que decía José Saramago, Carlita. Llegará el día en que la inteligencia sea despreciada y la estupidez sea adorada. A eso hemos llegado. A eso hemos llegado. Y hemos llegado inclusive con este gobierno, ¿no? En la que hay muchísimos, no tontos útiles, sino tontos inútiles. Porque inclusive se llegan a inventar la salvajada, por ejemplo, de lo de la vicepresidenta de la República. Eso es una salvajada. Eso es desaparecer, arrasar el Estado de Derecho, ¿no? Arrasar la pirámide de Kelsen, donde en la cúspide debe estar la Constitución, en el Ecuador están los sumarios administrativos. Y usted es abogada, Carlita, usted conoce perfectamente y sabe lo que le estoy diciendo, pero quien no es abogado también va a entender perfectamente, pues. La norma de normas, la norma normarum, la Constitución de la República prevalece. Y aquí una ministra del Trabajo le da instrucciones a un subalterno para un sumario administrativo y arrasa de un solo plumazo a una mandataria. Es que la vicepresidenta de la República no es que es una funcionaria nomás, es una mandataria elegida por votación popular, que puede ser destituida de su cargo únicamente en juicio político. Pero fíjese a dónde nos han llevado. Ahora, si se conocerían otros chats, ya veríamos cómo van montando todas estas artimañas. ¿Para qué? Para que estén ahí en una pelea de económica en realidad, ¿no? Porque es de poder económico esa pelea, y los ecuatorianos estamos en la mitad, expectando, estamos sin luz, estamos sin seguridad, estamos sin salud, la gente se muere en los hospitales por falta de diálisis. Mire la tragedia que vivimos, y así no cambiamos. Es. Doctor, bueno, no soy abogada, pero gracias por el título. En todo caso, le hago una pregunta, eso sí, en términos jurídicos, ¿se pueden utilizar estos chats como parte de los expedientes en las diferentes denuncias que se pretenden poner? Y le pregunto esto porque la Fiscalía General para unos casos sí y son pruebas y para otros no. Es que Carlita, y disculpe, más allá de su profesión de periodista, usted también tiene pinta de abogada. Bueno, me encantaría litigar con usted, ¿no? Es por la familia, probablemente es por la familia, bueno, el entorno familiar. Entonces por ahí. Son abogados. Por ahí. Qué bueno, Carlita. Pero usted entiende perfectamente estos temas y también los habrá estudiado. Mire. ¿Son elementos probatorios? O sea, ¿se pueden utilizar como elementos probatorios o no? Definitivamente. Bueno, este momento, digamos que no son pruebas, porque las pruebas ya se las maneja dentro de un juicio, dentro de un proceso, pero son indicios al menos. Okay. Son indicios para que se investiguen, pues. Y la investigación con otros hechos que se van acumulando, ¿no es cierto?, que se van recogiendo, llegan a convertirse en verdaderas pruebas. Este momento, evidentemente, si hablamos jurídicamente, estricta, no son pruebas, pero sí son indicios. Son unos indicios realmente importantes que hay que investigarlos. Por eso es que hablamos de una investigación. Si serían pruebas directamente, ya lo que deberíamos es pasar a una sentencia y listo. Pero el procedimiento no es así. El procedimiento es lógico. Por eso mismo, es un procedimiento. Hay que seguirlo. Pero hay que partir de algo. Hay que partir de un indicio. Y estos indicios son sólidos. ¿Que se van a convertir en pruebas? Evidentemente que sí. Pero cuando tengamos una justicia, que sea realmente una justicia. Nada más que eso. Nada más que eso. Lo que decía ese gran jurista Ulpiano, dar a cada quien lo que le corresponde. Si es que en esos chats hay alguien, porque me imagino que habrán chats ahí también
íntimos, privados, que no tienen nada que ver, no hay ningún aspecto delictivo, ni mucho menos, pero que se investigue y que lo que sea delictivo, ¿no?, se lo sancione como debe ser sancionado. El señor Zurita ha sido parte importante en todo este trabajo que venía haciendo Villavicencio, ¿no? Porque básicamente le pagaban, o sea, él trabajaba, ¿no? Quizás él podría responder ante las autoridades porque ha formado parte de y se ha visto involucrado en todo este proceso de corrupción. Vea, Zurita definitivamente tiene que responder, pero déjeme decirle frontalmente, Zurita es un cobarde, es un canalla. Yo le he sentado a Zurita, justamente en el juicio que le comentaba, ¿no?, de Villavicencio, le senté a él, en cambio, en el banquillo de los testigos, y sudaba como testigo falso. Se descompensó, se hacía agua en los pantalones, tuvo que intervenir Carlita, y lo que le digo, que Zurita me desmienta si tiene el coraje y la valentía de hacerlo. Tuvieron que llamar a los médicos de la función judicial para que lo atiendan, porque se había descompensado. Obviamente, cuando yo le empezaba a hacer las preguntas, sudaba como testigo falso, porque para ayudarle a su compinche Villavicencio lo que tenía que hacer es faltar a la verdad. Así de sencillo. Que Zurita me desmienta. Lo emplazo para que lo haga. No, y le puedo sacar ahí los videos de la propia función judicial cuando sucedió eso. Significa que Entonces, él tendría que asumir una responsabilidad, porque ha sido parte de todas las exposiciones, él sabía perfectamente cómo se manejaba el tema comunicacional con Fernando Villavicencio, incluso hay un chat, doctor, donde le asignan a él la función como de recaudador para la campaña del señor Villavicencio. claro, él y muchas personas más, ¿no? Hay un último abogado que tenía Villavicencio, no creo que es de apellido López, no sé, al que deben investigarlo a profundidad, a fondo, y obviamente a Zurita. Claro, que no se vayan a desviar los temas, ¿no?, con estas denuncias ahí que son una especie de fuegos pirotécnicos o juegos, en la que la viuda, como le decía, le demanda a la hijastra. La hijastra le denuncia a Zurita. ¿Pero por qué? Por la divulgación de los chats. Es muy importante porque, claro, están aceptando que no son falsos, sino están denunciándose el hecho de que se hayan hecho públicos y todo lo demás. Bueno, que siga también ese expediente, pero que no nos desvíen la atención por ahí. Acuérdese usted que la hija de Villavicencio, que obviamente tiene los mismos genes de su padre, pues eso es obvio, nos dijo en un inicio que habían botado el teléfono en el Machángara. En el Machángara. Y ahora sale con todo el desparpajo a decir que ella le entregó a Zurita. Así es. Y también, más o menos, retornando a esto, mire, Carlita, no. Le voy a leer esto de María Josefa Coronel para imbricar con esta idea. La directora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, pidió al presidente Guillermo Lasso llamar al FBI. Pidió llamar al FBI para enfrentar la situación de riesgo de los jueces. Aquí está. Aquí está. Esto fue publicado en la revista Vistazo, por si acaso. Y todo es comprobable. Y aquí, en este tema, en realidad aquí resulta macabro, ¿no?, de los chats de Villavicencio. ¿Qué se inventaron? El cuentazo del FBI, pues. El cuentazo del FBI. Como que si el FBI puede actuar como muchacho demandado de Zurita, de la hija de Zurita, o de algún presidente de otro país. No. Las competencias de cada institución son determinadas. Yo, en realidad, no conozco en detalle la legislación americana, porque no soy abogado gringo, sino ecuatoriano. Pero el FBI responde a una orden de un juez federal de los Estados Unidos. No, pero es que aquí ni siquiera ha pasado por algún juececillo, como decían estos de los alquimistas de alguna parroquia, de algún cantón, perdón. No, para dar una orden de esta. No, si llamamos al FBI. El FBI podría actuar tal vez en un asunto de colaboración, pero sin ninguna trascendencia jurisdiccional en el Ecuador. ¿A quién quieren engañar?
¿A quién quieren engañar? Claro, pero nos ponen, ¿no? El FBI como gran cosa. O pueden también decir Scotland Yard o cualquier otra institución de investigación. No, 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 no. Esto aquí mismo, obviamente con una justicia normal, nada más. Doctor, ¿dónde está la plata de Fernando Villavicencio? Ay, mire, aquí por ejemplo se podría sentar a otros personajes también que han pasado en esta historia. Por ejemplo, un nombre, Santiago Cuesta, hermano de Rafael Cuesta, ¿no? Que también ese ha sido alfil de los Isaías desde cuando eran dueños de TC Televisión, ¿no? Alguien le motejó como la comadreja, creo, a este sujeto. Pero bueno, eso no interesa. Santiago Cuesta exhibió en un programa con con Carlos Vera, exhibió unos documentos, unas cuentas de banco, en las que se determinaba, según él, ¿no? Y parece que tenía y tiene pruebas suficientes de que tenían depósitos ahí por 14 millones de dólares. Mire, yo estoy contando la historia como la he visto y como es. Así es. De eso yo no tengo pruebas. Es lo que consta en la historia y se lo puede comprobar así también. Por ahí se decían, o se dice o se comenta, que en estos intereses están en disputa en unas casas en la Florida de Villavicencio. Ahí se están peleando entre parientes. Es un verdadero bodrio. Parecen un GDO en realidad, ¿no? Toda esta familia Villavicencio ahí metida en estos temas. Pero eso también hay que investigar. ¿Cuánta plata levantó este extorsionador? Precisamente por las extorsiones que hacía. ¿Cuánta plata levantó? ¿A quiénes nomás? Obviamente, quien fueron extorsionados, ¿no? Les va a ser muy difícil reconocer. Les va a ser muy difícil reconocer. Claro, ojalá tendrían el coraje, la valentía, ¿no? De hacerlo, porque eso ayudaría un poquito a que el Ecuador vuelva a ser un estado normal, no un estado fallido como prácticamente es ahora. Prácticamente es ahora. Entonces, si no nos vamos por ese lado de un reconocimiento voluntario de quienes fueron extorsionados, bueno, los que estuvieron en contubernio nunca lo van a hacer porque se van a defender, si no se van a la cárcel, ¿no? Tiene que ser la justicia la que investigue, y la justicia tiene las herramientas para hacerlo. Hay ya una base, hay unos indicios, es cuestión de irles llamando nomás. A ver, mire, este chat está aquí. Señora Diana Salazar, venga, siéntese, coménteme. ¿Por qué ese score de 2-1? ¿De qué se trataba esa sentencia? ¿Por qué usted le recomendaba al presidente Lasso que le ponga como presidente de la Comisión de Fiscalización a Villavicencio? ¿Por qué? ¿Cuál era su interés? Y mire, y por ahí van surgiendo otros cabos que hay que irlos atando. Para eso está la justicia. Y entonces ahí sí vamos a llegar a determinar exactamente cuánto mismo alzó este extorsionador que lamentablemente, y eso sí hay que decirlo, lamentablemente fue asesinado. Ninguna persona en el mundo merece ser asesinado en la forma cruel y salvaje en la que fue asesinado Villavicencio. Correcto, doctor, así es. Doctor, queremos agradecerle por haber compartido con nosotros en este día. Sin duda alguna, pues se han develado muchísimas cosas, y las personas honestas que en algún momento levantaron su voz y denunciaron al señor Villavicencio, bueno, pues ahora el tiempo les da la razón. Y comprometerlo también, doctor, para dentro de 2 semanas conversar de este tema y otros temas de coyuntura. Gracias, Carlita, gracias, Jaime. Muchas gracias por la nueva invitación. Encantado de hacerlo. Ahora lo he hecho, ya le digo, de una manera un poco rudimentaria en mi casa, porque el generador en el edificio de mi oficina ya colapsó con estos tantos cortes de luz que tiene que funcionar, y lo he hecho a través del celular nada más. Pero nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. Bueno, Carlita, me alegro. Discúlpeme por haberle confundido con mi noble profesión de abogada. Usted es una gran periodista, pero es un honor, pero hay que decir cómo son, porque usted se imagina con tantos troles, mañana van a decir que me estoy asumiendo cargos que no son. Exactamente. Muchísimas gracias y que tengan un gran día. Gracias al doctor Carlos Bravo, jurista,
ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, bueno, conocedor de muchos temas de los que hemos analizado el día de hoy, el caso de Fernando Villavicencio. Efectivamente, él lo demandó por injurias a Villavicencio y a Zurita. Y mire, ¿no? Todo lo que en su momento expuso él lo que yo siempre decía, ha quedado tan develado. Carla, lo que siempre yo pensaba y decía, ¿no? Nunca le refutaba a Carlos Bravo Villavicencio. El doctor Carlos Bravo le decía las cosas como tenía que decírselas y nunca se quedaba callado. Se quedaba callado, sí, porque le decía la verdad. Ahí está entonces.